Bienvenidos, soy Corina García y este es nuestro reportaje de investigación especial en donde hoy le mostraremos el rostro de las dos mujeres que ya forman parte de la historia de Guatemala por la influencia negativa que han ejercido en los gobiernos de los últimos 8 años. Nos referimos a Roxana Valdetti, actual vicepresidenta de la República, y Sandra Torres, ex primera dama de la Nación y candidata presidencial del Partido Unidad Nacional de la Esperanza. Ambas mujeres tienen coincidencias entre sí. En diferentes periodos han desbaratado a los partidos políticos que las representan por su clara ambición al poder. Ambiciones que las han llevado a extremos. Ante la prohibición constitucional de postularse a la presidencia de Guatemala en 2011, Sandra Torres se divorció de su entonces esposo, el expresidente de Guatemala, Álvaro Colom, dejando claro de esta manera que sus ansias de poder están por encima de la prioridad de la familia. Sin embargo, el 8 de agosto de ese mismo año, Torres quedó oficialmente fuera de la contienda electoral, según la resolución de la Corte de Constitucionalidad de Guatemala. Nos acompaña hoy el licenciado Cristian Pineda para hacer un análisis de estas dos personas a las que nos referimos hoy. Licenciado, bienvenido. Gracias, Corina, por invitarnos a Investigación Especial. ¿Podría usted hacernos una retrospectiva de la historia y la injerencia de Sandra Torres y de qué manera afectó al gobierno de Álvaro Colom? Es muy importante hacer mención que la licenciada Sandra Torres, desde el primer momento que tomó posesión el presidente Álvaro Colom, a partir de ese momento ella empezó a dirigir la cúpula ministerial, es decir, de que ella tomó un rol determinante dentro de lo que era la cúpula de cada uno de los ministerios, a tal grado de que de tanto formar parte de esto y que era la primera dama de la nación que participaba dentro de las reuniones especiales de gabinete, ella era la que las dirigía y luego de ello formó los diferentes programas sociales donde formó parte importante de cada uno de los ministerios, donde posteriormente se efectuaron diferentes transferencias millonarias de cada uno de los ministerios. Pero cabe resaltar algo muy importante, que a Sandra Torres se le llama la dama de la política que ha desboronado desboronó el partido Unión, la UNE. ¿Cómo cree usted que logró ella alcanzar este poder siendo la primera dama de Guatemala? Recordemos de que ese poder logró alcanzarlo porque el presidente Álvaro Colom le permitió tener ese poder. Recordemos de que la licenciada Sandra Torres era una persona, una líder nata, una persona que había venido desde muy abajo y que había participado durante muchos años en temas políticos. Inclusive su señora madre había sido candidata y fue alcalde del lugar donde ella pertenecía. Y aunque se desconoce mucho de la juventud de Sandra Torres, de acuerdo a un reportaje del ya fallecido periodista Hugo Arce, fue guerrillera del Frente Luis Ixmatá bajo el seudónimo de Comandante Marta y también fue conviviente de un integrante de ese grupo que operaba en las montañas de San Marcos. Cabe mencionar que la muerte de este reconocido periodista fue atribuida a Sandra Torres por familiares, luego de las publicaciones que pondrían al descubierto su pasado poco conveniente para sus aspiraciones políticas. En 1999, Torres se alió a los partidos políticos que apoyarían la primera candidatura de Álvaro Colom, cuando este quedó en tercer lugar. Al siguiente año, Colom, junto a un grupo de políticos, fundó el Partido Unidad Nacional de la Esperanza y un año después contrajo matrimonio con Sandra Torres ante los señalamientos de allegados al partido, quienes vieron esta unión como una conveniencia para quien llamarían la doña. Se conoce que durante la campaña electoral de 2007, los asesores internacionales de Álvaro Colom le sugirieron que Torres no apareciera en los actos públicos con el candidato. Sin embargo, para sorpresa de los integrantes de la UNE, la historia dio un giro radical cuando empezó a aparecer en los actos junto al recién electo presidente Álvaro Colom.
Por primera vez en la historia de Guatemala, una primera dama se sentaba a la par del presidente en las reuniones de gabinete y aseguran que era ella la que daba las órdenes y aunque esta toma de poder era ilegal, era reconocida por todos los funcionarios que formaron parte de ese gobierno. ¿Qué considera usted, licenciado, que fue lo que le dio a ella el poder para dirigir a funcionarios? Efectivamente, usted mencionó que el expresidente le dio el espacio, pero ¿cómo logró ella posicionarse al grado de que los funcionarios públicos recibieran órdenes directas de ella? Recordemos de que la licenciada Sandra Torres participó en 3 campañas políticas. La primera vez cuando participó el candidato Álvaro Colón, la segunda vez y la tercera vez cuando fue presidente. Ella tuvo un acercamiento muy amplio con cada uno de los candidatos, tanto que participaban a nivel nacional, candidatos a diputados por el Estado Nacional, candidatos a diputados por el área metropolitana, candidatos a diputados por los municipios de Guatemala y además con cada uno de los candidatos de los 333 municipios que iban a participar en la contienda electoral. Después de más de 12 años de trabajo al lado de Álvaro Colón, eso le permitió a ella posicionarse de una manera en la que tenía el dominio completo de cada uno de esos candidatos. Muchas de las personas, candidatos que después fueron alcaldes, que posteriormente fueron diputados, tenían un agradecimiento especial hacia Sandra Torres porque ella era quien estaba participando en la organización de todos los eventos políticos. Además de ello, participaba en la organización de formar parte de todo su gabinete. Y cuando formó el gabinete, ella estuvo al lado del entonces presidente, su esposo, ex esposo Álvaro Colón. Álvaro Colón viene y le invita a que forme parte de poder escoger a ciertas personas para esos cargos públicos, en el caso de todo el gabinete. Entonces, toda esta gente que fue seleccionada, muchos de ellos eran colaboradores muy cercanos a Sandra Torres. Por otro lado, eran amigos de Sandra Torres, lo que permitió que ella tuviera un liderazgo aún mucho más amplio que lo que tenía el mismo presidente de la República. Entonces, para ella no fue nada difícil el poder tener un dominio. Aparte de ello, romper por primera vez el paradigma, que es la primer esposa de un mandatario en nuestro país que puede dirigir a un gabinete, que puede tener injerencia en las decisiones presidenciales. Y así fue como Sandra Torres tomó el poder del gobierno y empezó a aparecer públicamente en la entrega de la tan criticada Bolsa Solidaria. Durante la gestión de Álvaro Colón, Sandra Torres dirigió el gabinete de gobierno y solicitó transferencias de millones de diferentes ministerios para financiar los programas sociales, los cuales eran dirigidos también por ella a través del Consejo de Cohesión Social, programas que se prestaron para actos de corrupción. Pero la historia no termina aquí, ya que sigue dando muestras de su sed de poder, ahora con el reciente anuncio de su candidato a la vicepresidencia, quien fue un fuerte financista del Partido Patriota, Mario Leal, lo que el ingeniero Álvaro Colón calificó de traición. Licenciado, ¿qué opina usted de este incidente y por qué eligieron a esta persona a la vicepresidencia siendo un fuerte, no solo financista del Partido Patriota, sino también muy allegado a la vicepresidenta Valdetti? Recordemos de que ella tenía que buscar un balance para la candidatura de los comicios electorales del año 2015. Bueno, ahora estamos, como yo le llamo, una fiesta cívica. Tenía que elegir a una persona que no solo viniera con fuentes de financiamiento, sino que a la vez crear un balance político entre lo que estaba sucediendo, porque ya se oían especulaciones de todo lo que iba a ocurrir dentro del Partido Patriota. Además de ello, cuando ella elige a su candidato a vicepresidente, logra ver de que tiene una inversión para poder salir. Recordemos que una campaña política no se maneja con 5, ni 10, ni 15, ni 20 millones, sino que una candidatura presidencial necesita de más de 30 millones para poder salir en los diferentes medios de comunicación. Cuando el expresidente y su exesposo Álvaro Colón viene y se entera en un hotel capitalino,
él critica y califica de traición no solo a él, sino que a la Unidad Nacional de la Esperanza, al mismo partido UNE y a cada uno de los miembros del comité que habían participado durante más de 12 años con el expresidente Álvaro Colón. ¿Por qué lo califica de esta manera? Porque ahora viene un funcionario que participó muy cercano al Partido Patriota a ser un candidato a vicepresidente. Pero, ¿cómo ve usted esta alianza tratándose de dos mujeres que, a pesar de tener muchas situaciones en común, chocan entre sí? ¿Cómo podemos tomar los guatemaltecos que alguien tan allegado al Partido Patriota ahora sea candidato a la vicepresidencia de la UNE? en Guatemala y en la política todo es permitido, pero no deja de asombrarnos a los ciudadanos una fusión de llamar al que fue su enemigo y ahora es su amigo. Porque hagamos un poco de historia, recordemos cuántas veces la entonces diputada Roxana Valdetti, cuando estaba dentro del Congreso de la República, citó a Sandra Torres. Y veamos que Sandra Torres no era una funcionaria del gobierno, porque ella fungía como primera dama, pero derivado de que ella tenía injerencia en el gabinete de gobierno, es citada por más de 5 ocasiones al Congreso de la República. Hacemos una breve pausa comercial, regresamos con este reportaje de investigación especial. Hablemos ahora de otra mujer influyente y nefasta para la sociedad guatemalteca. Ingrid Roxana Valdetti Elías fue electa diputada del Estado Nacional por el Partido Patriota, cargo que ocupó desde el 14 de enero de 2012 y al que luego renunció para convertirse en la vicepresidenta del gobierno actual de Otto Pérez Molina. En abril de este año, su secretario privado, Juan Carlos Monzón, fue acusado por la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, CICIG, de ser el cabecilla de una importante banda dedicada a la defraudación al fisco guatemalteco, en un caso que ha sido denominado como el caso de la línea. Y aunque no fue incluida en el listado de acusados que presentó la CICIG, se sospecha que los seudónimos de la R, la 2 y la señora, que se mencionan en miles de escuchas telefónicas, hacen referencia precisamente a la vicepresidenta Roxana Valdetti. Licenciado, en este caso hay muchas telarañas que en algún momento pueden confundirnos. Sin embargo, ellos han dado algunos argumentos, principalmente la vicepresidenta Valdetti. ¿Estos argumentos pueden ser válidos en la situación y en la crisis que se vive por el caso de la línea de la SAT? Bueno, recordemos que aquí hay que hacer un análisis un tanto profundo. Primero tendríamos que esperar qué es lo que determina la investigación de CICIG. Luego, si hubo un involucramiento directo por parte de la vicepresidenta en el tema de la red de defraudación fiscal aduanera denominada La Línea. Técnicamente, las escuchas telefónicas que ha presentado el Ministerio Público, hay una vinculación indirecta. Sin embargo, aquí se desglosa otro tema muy interesante, el posicionamiento que esta dama de la política también tuvo dentro del Partido Patriota y no digamos dentro del actual gobierno. La vicepresidenta jugó un papel determinante que otros vicepresidentes, según lo vemos en la historia, no habían mantenido, porque quien dirigía las reuniones de gabinete y quien era la que daba muchas soluciones, e inclusive las órdenes se cumplían, eran de la licenciada Roxana Valdetti. De alguna manera repetimos aquí la historia que mencionaba usted antes con Sandra Torres, porque también ella dirige prácticamente a los funcionarios de gobierno. No solo a los funcionarios de gobierno, sino muchas contrataciones que se hicieron, que se han estado especulando y que se han hecho mención. El caso del lago de Amatitlán, la compra de los 22 millones, no fue dirigida inclusive por AMSA, sino que fue una contratación directa que hizo la vicepresidenta a través de las personas allegadas a ella. Sin embargo, vemos cómo ella tuvo un dominio completo
y se especulaba dentro de todos los analistas políticos del medio guatemalteco que quien gobernaba no era el presidente Otto Pérez Molina, sino que quien estaba gobernando era Roxana Valdetti. Pero yo creo que le vino a caer como un balde de agua fría cuando sale en el mes de abril esa defraudación fiscal aduanera. Es muy difícil de creer que siendo Juan Carlos Monzón una persona de su confianza, ella no esté enterada de los negocios, por llamarlo de alguna manera, que ellos manejaban. ¿Qué piensa usted al respecto? Bueno, eso es como cuando alguien dirige una empresa. Cuando alguien dirige una empresa, debe saber qué, es lo que está, qué hace su gerente, qué hace su subgerente y qué hace su contador. O sea, no hay nada oculto porque se ven las operaciones matemáticas. Y en este caso, si él era una persona allegada, porque a estos niveles jerárquicos dentro del esquema de gobierno se necesita tener a un hombre o a una mujer de confianza. Y cuando se oye la confianza, por su misma causa se debe saber qué es lo que está haciendo la otra persona. O sea, yo creo que sí había un conocimiento de parte de la vicepresidenta de que se estaba haciendo algo anómalo. Y evidentemente los analistas políticos hemos comentado que por qué no se ha entregado Monzón. O sea, esa es una incertidumbre, porque si él fuera un hombre, como lo decimos en el buen Chapín, el que nada debe, nada teme, debería entregarse a la justicia guatemalteca y esclarecer su situación. Sobre todo porque él maneja mucha información importante que puede ser determinante en este momento para una resolución de este caso. Así es. Además de ello, recordemos de que un tema que ya tratamos en alguna oportunidad es de que tanto el presidente de la República como la vicepresidenta no querían extender el mandato que tenía la CICIG en Guatemala. Ellos querían cancelar esto. Y luego ahora, pues recientemente, hace un par de semanas, se logró extender ese mandato por un tiempo prudencial. Pero ellos no estaban en la sintonía o no estaban muy de acuerdo con que ese mandato se extendiera. ¿Por qué razón? Eso fue la evidencia de lo que resultó en el mes de abril. A pesar de que la responsabilidad directa está o debería estar en el presidente Otto Pérez Molina, nuevamente caemos en la injerencia negativa, por supuesto, de Roxana Valdetti, en este caso también, porque es ella la que sale a luz, fue su secretario privado, su persona de confianza, entonces eso nos genera muchas dudas, sobre todo porque esta funcionaria ha adquirido durante su gestión compras millonarias que van desde lujosas residencias hasta aeronaves para su uso personal y familiar, y se estima que su fortuna podría ascender a más de 60 millones de dólares, luego de conocerse que su patrimonio no sumaba los 15,000 dólares. ¿Cómo ha justificado la vicepresidenta Roxana Valdetti estos bienes, licenciado? ¿Qué justificación tienen cuando esto obviamente no proviene de un sueldo ni como diputada ni como vicepresidenta de la República? Bueno, yo creo que la vicepresidenta Roxana Valdetti deberá esclarecerle al pueblo de Guatemala cómo obtuvo, por ejemplo, los yates, las mansiones, cómo obtuvo el chopper que tiene actualmente, porque es imposible que un funcionario de gobierno en un país como Guatemala pueda tener esto, o sea, a título personal. Entonces, además de eso, ella no declaró en la Contraloría de Cuentas, en su declaración de probidad, que tenía estos bienes. ¿De dónde surgen estos bienes? Que sean los guatemaltecos los que juzguen realmente y que ella pudiera en una conferencia de prensa manifestarle a la opinión pública, porque le han estado pidiendo la renuncia, ya no solo un sector, sino que diferentes sectores, hasta los sectores estudiantiles. Vemos por primera vez que todas las universidades del país, como nunca se había dado, están unidas porque tanto el presidente como la vicepresidenta renuncien de sus cargos. Y yo creo que no solo las universidades, sino los guatemaltecos en general, el país entero, porque se han dado manifestaciones en la capital, pero también en el interior del país y hasta en el extranjero. Los guatemaltecos que no viven en Guatemala también han pedido ya la renuncia, pero hasta este momento no tenemos ninguna explicación clara, ninguna justificación y tampoco su declaración patrimonial y la justificación de cómo obtuvo ella todos estos bienes. Como le repito, la población es la más interesada y todos los guatemaltecos quisiéramos que
la vicepresidenta expresara de qué manera adquirió esos bienes. Porque una cosa es un rumor y otra cosa es tenerlos. Y otra cosa es el tener la capacidad de compra, que no se duda que en algún momento su sueldo sea un muy buen sueldo. Pero hay que esclarecer estas situaciones y hubiera sido bueno esclarecerlo antes de todos los actos de corrupción que se han venido dando. Y como dicen los analistas políticos, y toda Guatemala viene mucho más por esclarecer de esta red La Línea. Creo que necesitamos muchas explicaciones como guatemaltecos, no solo por el caso de la SAT, sino por tantas situaciones más que se han dado en los últimos meses, licenciado. Otro tema bien interesante que hay que tratar es el dominio que llegó a tener la vicepresidenta, no solo dentro del gobierno, sino el dominio completo que tenía sobre el Partido Patriota, a tal grado de que ella se perfilaba como candidata a la alcaldía metropolitana. Vemos que en las redes sociales han circulado tantas cosas. Sin embargo, ella un día expresó que que sus hijos le pidieron llorando que no participara, ella ya no iba a participar. Pero eso no fue cierto, porque luego en las mismas redes sociales uno de los hijos de ella expresó que no era cierta esta situación. Entonces, ¿a quién creerle? Los guatemaltecos queremos muchas explicaciones. Y yo creo que en Guatemala debe dejarse un precedente, tanto CICIG como las instituciones de justicia, de qué es lo que está pasando en este tema de corrupción. Y precisamente de eso y de su postulación a la alcaldía vamos a platicar al regresar de esta pausa. No nos cambie. Roxana Valdetti mantiene el poder en las carteras de Finanzas, Salud y Desarrollo Social en la Superintendencia de Administración Tributaria y otras dependencias de gobierno. Hasta hace poco, Valdetti había anunciado su candidatura a la alcaldía de la ciudad, pero tiempo después desistió de esta intención, argumentando que por las lágrimas de sus hijos sacrificaba esa candidatura. Sin embargo, uno de ellos aclaró en las redes sociales no haber llorado en ningún momento por esa razón, mientras de forma alterna aparecen constantes publicaciones de los viajes en jets privados y lujos extremos de que goza una familia proveniente de un origen sencillo y de escasos recursos económicos. Licenciado, ¿cuál cree usted que fue la razón real de que ella se retractara de la candidatura a la alcaldía? Ya mencionamos anteriormente el argumento de los hijos que sabemos que no es válido. ¿Cuál podría ser la razón? Recordemos de que estábamos acercándonos a una época electoral. Cuando ella hizo mención de que iba a participar de candidata a la alcaldía de Guatemala, sí tenía muchas intenciones e inclusive empezó ella a figurar en las encuestas que se estaban dando en aquel entonces como candidata a la alcaldía. Luego, cuando ella dice, me retiro porque mis hijos están llorando, realmente no es que estaban llorando, sino que uno de sus hijos comentó en las redes sociales de que él estaba muy feliz porque su señora madre iba a ser alcaldesa de la ciudad que tanto habían soñado. Tanto ella como sus hijos estaban en común acuerdo. ¿Qué sucedió? Porque ellos veían llegar algo grande, la desbandada que ocurrió en el mes de abril. O sea que las lágrimas no fueron lágrimas, sino que fue lo que ocurrió con el caso La Línea. Podemos pensar entonces que esto fue lo que desbarató las intenciones y la ambición de seguir en el poder, porque obviamente se les está yendo de las manos. Tanto Valdetti, que es una persona que tenía un claro dominio en diferentes carteras dentro de los diferentes ministerios, el caso del Ministerio de Finanzas, el caso del Ministerio de Salud, el caso del Ministerio de Medio Ambiente y de Desarrollo. Ella tenía algo interesante, que era la que tenía el dominio completo. Luego de esta caída que se dio en el mes de abril, hasta hace pocas semanas a ella se le llamaba la dama de la política, el poder detrás del trono, porque ella manejaba no solo a esta cartera que ya mencionamos, sino que a la vez diferentes alcaldías, megaproyectos, como el caso del tema del lago de Amatitlán, que ya tuvo mucha injerencia.
Pero al darse este problema de actos de corrupción, automáticamente se desmorona el Partido Patriota. Tanta era la ambición de poder tener el dominio completo del partido, que en ese momento en el que se da esta caída, que es una caída que no había ocurrido, si hacemos cuentas hacia atrás de tantos gobiernos, no había ocurrido algo similar, porque inclusive le dejan sin candidato a la presidencia de la República. Aparte de ello, las asambleas que ya se habían realizado, ahora tuvieron que hacer nuevas asambleas y algunas inclusive ya no hay tiempo para poderlas efectuar. ¿Y qué podemos decir del gasto millonario cuando se proclamó como candidato presidencial a Sinibaldi? Que fue otro escándalo por la cantidad de dinero que gastaron en ese momento. Los medios de comunicación escritos y televisivos hicieron mención de que era un acto de corrupción el que se estaba dando de un gasto desmedido, de lanzar una campaña anticipada, porque en ese momento era una campaña anticipada porque ningún candidato y el Tribunal Supremo Electoral no había convocado a elecciones generales 2015 y fueron fuertemente señalados tanto Roxana Baldetti como el ministro de Comunicaciones de aquel entonces. Podríamos pensar entonces que este fue un dinero perdido, refiriéndonos a las asambleas que usted menciona que se llevaron a cabo con este fin y las que están pendientes todavía. Pero regresando al tema de los ministerios, precisamente los ministerios que usted menciona son los que han estado en crisis los últimos meses o los últimos años probablemente. Hablemos del Ministerio de Salud, por ejemplo. ¿Cuánto no se ha dicho del Ministerio de Salud, de las crisis en los hospitales? ¿Podríamos llamar a estos ministros aliados de la vicepresidenta? Desde el momento en el que ella tenía una injerencia, y recordemos que, como hablamos, el poder detrás del trono dominando las diferentes carteras. En efecto, si hay un dominio sobre el Ministerio de Salud, que es un ministerio, yo le llamo quizás uno de los más importantes, porque es la salud de todos los ciudadanos guatemaltecos. Y recordemos la fuerte crítica cuando llegaban diferentes medios a investigar que en los hospitales no habían médicos, no habían medicamentos, no habían camillas, el caos de hospitales que se habían inundado, techos que se habían caído, maquinaria que no estaba funcionando, aparatos que se necesitaban. ¿Qué conciencia podría tener realmente las personas involucradas viendo de que se necesitaba tanto en el tema salud y no se dio, y por otro lado ejerciéndose actos de corrupción que salieron a la luz en semanas anteriores? Efectivamente, las crisis en los hospitales creo que es parte de las explicaciones que los guatemaltecos esperamos que la vicepresidenta nos dé en algún momento. Vamos a referirnos ahora a estas dos damas de la política que han sabido establecerse en los programas sociales y que en ambas administraciones han sido duramente criticados porque no han llegado a la población realmente necesitada. Por ejemplo, en 2010, con recursos provenientes del Ministerio de Agricultura y la Secretaría de Seguridad Alimentaria y Nutricional, CESAN, se le autorizó a Sandra Torres una inversión de 1.7 millardos. 4 años después, el Consejo Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional, CONASAN, le asigna 577 millones a Baldetti para la compra de insumos. Otro aspecto en común es que ambas se han atacado en su carrera política. Baldetti lo hizo cuando era diputada y en muchas ocasiones citó a la entonces primera dama por denuncias en el programa de cohesión social. Sin embargo, la revancha llegó para Sandra Torres, que ahora critica a la saciedad la manera en que los programas de ayuda social han sido ejecutados por este gobierno y que son su caballito de batalla para las próximas elecciones. Nos confunde un poco la manera en que ellas se atacan porque prácticamente han hecho lo mismo. ¿Cuál es el fin de estos ataques mutuos, licenciado? Bueno, como analista político considero de que aquí se está midiendo el pulso. ¿Quién tiene más incidencia en la política nacional? ¿Si Sandra Torres o Roxana Baldetti?
Aquí podemos ver la referencia que se hizo, que en el año 2010, la cantidad de transferencias que se hicieron a cohesión social y que se hicieron al Ministerio de Agricultura para el tema de ayudar a la sequía que se estaba originando en el año 2010. Por otro lado, podemos ver las transferencias también que se hicieron para que fueran administradas por la vicepresidenta Roxana Baldetti en el tema que hemos mencionado. Entonces, aquí hay un pulso de poder, ¿quién puede más? El ataque que se han hecho ellas no ha sido un ataque del día de ayer, ha sido un ataque que ha venido desde el gobierno del presidente Álvaro Colón. Yo hice referencia cuando la diputada en ese tiempo, Roxana Baldetti, llamaba a que llegara Sandra Torres a rendir cuentas sobre cuáles eran lo que estaba pasando en cohesión social en los diferentes ámbitos en los que ella participaba y de qué manera estaban otorgando el dinero, que inclusive me recuerdo que haberlo visto, que el dinero se entregaba en efectivo, y la diputada Roxana Baldetti llegó y le preguntó que por qué le daban efectivo a las diferentes familias del interior de la República, ella haciéndole llamar que era un clientelismo político el que Sandra Torres estaba efectuando durante la gestión del presidente Álvaro Colón. Tenemos más de este tema interesante al regresar de esta breve pausa. No nos cambie. El común denominador de las dos mujeres de las que hablamos hoy es la entrega de la bolsa de víveres. ¿Cuál es el objetivo de la entrega de estos víveres, licenciado, que en un gobierno se llamó de una manera y en otro de otra? ¿Cuál es la raíz de esa situación que ha provocado problemas entre ellas? Recordemos de que los programas sociales se ha hecho énfasis en que llega a los lugares más recónditos y a las familias de mayor o extrema pobreza. Sin embargo, no ha llegado a los lugares donde debería de llegarse, pero ha tenido injerencia en algunos sectores donde los programas sociales han llegado, tanto en el gobierno del presidente Álvaro Colón como en el gobierno de Otto Pérez Molina. La esposa del presidente o expresidente Álvaro Colón, Sandra Torres, participó en esos programas de cohesión social. La intención de ella era crear un liderazgo en la gente, en las personas, tener un acercamiento hacia la población. Y esto lo hizo con fines netamente políticos, a tal grado de que cuando llegaron los comicios electorales 2011, pese a que ella tenía prohibición constitucional de poder participar como candidata a algún puesto de cargo de elección pública, ella encuentra una fórmula matemática de divorciarse de su actual esposo, que en ese tiempo era Álvaro Colón, y eso le permitía a ella participar como candidata a la presidencia de la República para los comicios 2011. Podríamos pensar que en ambos casos entonces la entrega de los víveres es una manera de ganar votos. En el primer caso, con miras a la postulación a la presidencia, y en este último caso de Baldetti, pues primero a la alcaldía, pero luego venía algo más que ella buscaba con todo esto. Yo le llamaría que es un clientelismo político para ganar votos. En el caso de Sandra Torres, en el gobierno de Álvaro Colón, para ser la candidata a la presidencia. En el caso de Roxana Baldetti, ella se perfilaba como candidata a la alcaldía de la ciudad de Guatemala, lo que inclusive hasta aparecía en algunas encuestas que el mismo partido había tomado. Ambas mujeres querían tener ese acercamiento hacia la población y no me extrañaría que Roxana Baldetti estaba pensando en el futuro de llegar a ser presidente de Guatemala. ¿Qué es lo que puede mover a una persona a aspirar a cargos, a altos cargos, pero pasando por encima incluso de la población? ¿Qué es lo que alimenta esa extrema ambición al poder? Bueno, esto le llamamos como una ambición al poder, y no solo se pasó encima de los ciudadanos y ciudadanas, sino que se pasó encima de las mismas personas que componían cada uno de los partidos políticos, como le expliqué al inicio. En el caso de Sandra Torres,
no tuvo candidato a la presidencia en el año 2011. En el caso del Partido Patriota vemos que ahora no tienen candidato a la presidencia, no tienen candidatos para diputados y no tienen candidatos para alcaldes de las muchas asambleas que se tienen que volver a repetir, y mucha gente que dejó el partido por los actos de corrupción que tomaron la decisión de retirarse. Los guatemaltecos ¿qué podríamos pensar de estas dos damas? Vemos de que ambas tenían la ambición de poder trascender mucho más allá de intereses netamente personales. Sin embargo, a ambas mujeres en los dos gobiernos en los que estuvo Sandra Torres como Roxana Valdetti no pudieron culminar los intereses personales y particulares que tenían. Creo que todos los guatemaltecos tenemos la percepción de que en este momento nuestro país pues está en una seria crisis. Sin embargo, ¿qué más consecuencias podemos esperar si esto continúa? Bueno, tendremos que esperar toda la investigación que CICIG, el Ministerio Público y las entidades de justicia puedan otorgar a la población. Y podríamos esperar mucho más de lo que se ha dado, pero hay que esperar esas investigaciones. Sin embargo, otro tema muy interesante que es oportuno notar de cómo familiarizamos a estas dos damas de la política, que ambas damas de la política en sus gobiernos terminaron peleando con la prensa. O sea, es algo que tienen en la similitud ambas y que tanto una como la otra se han criticado. Sin embargo, será la población la que juzgue, y la historia de nuestro país de ver dos damas que tuvieron el poder detrás del trono, que como damas fue muy bueno, ¿verdad? Lamentablemente para los guatemaltecos nos quedó un sabor amargo de estas situaciones que se dieron en los diferentes gobiernos. La insaciable ambición al poder ha hecho que estas dos mujeres pasen a la historia por enterrar políticamente a cada uno de los partidos políticos a los que representan, y que sin importar las consecuencias en su búsqueda de poder político y económico han colaborado de forma directa a una de las peores crisis en la historia reciente de Guatemala. Soy Corina García y esto es Investigación Especial. Hasta la próxima.